Saludos. En el siguiente video intentaré explicar brevemente algunos dispositivos electrónicos. Hablaré sobre su forma, su comportamiento y sus usos frecuentes. El transistor de efecto de campo, mejor conocido como FET. El FET es un dispositivo semiconductor formado por una base de material tipo P o tipo N, que suele denominarse canal, y que está rodeado por un anillo de material contrario. Este dispositivo cuenta con tres terminales, dos que se encuentran a ambos extremos de la barra de material de base, las cuales se llaman fuente, representado por S, y drenador, representado por D, y una terminal más que está conectada al anillo que rodea el canal, la cual es la compuerta llamada G. Su funcionamiento es simple. Cuando se polariza el canal de forma directa con una fuente de tensión externa, se induce una corriente que va desde la terminal fuente hacia el drenador. Si se le añade una fuente de voltaje que polariza inversamente la puerta con respecto a la terminal fuente, entonces aparece un área sin corriente en la unión Pn. A esta región se le llama región de agotamiento, y en este caso su función es reducir el ancho del canal para controlar el paso de corriente. Mientras más alta sea la tensión de polarización inversa entre la puerta y la terminal fuente, la región de agotamiento crece, pudiendo llegar a interrumpir por completo la corriente en el canal. Este dispositivo se utiliza como una llave de corriente, amplificador de muy alta impedancia, resistencia controlada por voltaje o fuente de corriente. Transistor bipolar de puerta aislada, llamado IGBT. Es un dispositivo semiconductor de cuatro capas que alternan, ya sea PN-PN o NP-NP. Este dispositivo es una combinación de un BJT y un MOSFET en un solo empaque, lo cual trae consigo también la combinación de sus características. Básicamente puede ser visto como un transistor de unión bipolar, pero que, en vez de ser controlado por la corriente de base, es controlado por el voltaje en la capa de la compuerta. Cuenta con tres terminales que son emisor, representado por una E, colector, por una C, y compuerta, por una G. El circuito de excitación del IGBT es como el del MOSFET, mientras que las características de conducción son como las de un BJT. Para que este transistor funcione, se debe polarizar de manera directa el colector y el emisor. Aplicando un voltaje positivo a la terminal de la compuerta con respecto al emisor, el IGBT provocará la conducción de corriente de colector, permitiendo su funcionamiento. Este dispositivo es utilizado como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. Debido a eso, algunos ejemplos de sus usos son variadores de frecuencia y sistemas de alimentación ininterrumpida. Rectificador controlado de silicio, o SCR, también llamado tiristor. Es un dispositivo de material semiconductor que está destinado a los circuitos electrónicos de potencia. Este dispositivo puede verse como dos transistores unidos, uno PNP que genera la compuerta y otro NPN que da lugar a las terminales de ánodo y cátodo, dando lugar a un dispositivo formado por cuatro capas de material semiconductor que se alternan. Gracias a la manera en la que están unidos los transistores, se puede obtener su peculiar funcionamiento. Es, en pocas palabras, un diodo controlado, es decir, como cualquier diodo permite la conducción de corriente convencional de ánodo a cátodo, e impide el paso de corriente cuando éstas van en la dirección contraria. Sin embargo, su funcionamiento difiere del de un diodo común, pues posee una tercera terminal llamada compuerta, G, que controla el paso de corriente gracias a la aplicación de un voltaje positivo en esta terminal. Así, cuando la compuerta no está polarizada por ninguna tensión, el diodo no conduce ninguna corriente. Cuando se aplica una tensión a la compuerta, el diodo entra en su funcionamiento normal, y permanece de esa manera aunque la corriente de compuerta vuelva a desaparecer. Por ello, se le necesita para activarlo, pero no para que funcione continuamente. Para apagarlo entonces, es necesario que la corriente entre el ánodo y el cátodo se reduzca tanto que el diodo no pueda ser polarizado y se desactive. El SCR puede utilizarse desde el simple control de lámparas hasta como elemento fundamental en la conmutación de motores y máquinas industriales. El triodo de corriente alterna o TRIAC. El TRIAC es un semiconductor de tres terminales formado por una combinación de dos tiristores, que comparten una tercera terminal llamada compuerta. Estas terminales reciben el nombre de A1, A2 y G. Este dispositivo es bidireccional y permite el paso de corriente por cualquiera de sus tiristores
siempre y cuando la compuerta tenga una corriente que permita el funcionamiento. Esto sucede debido a que, dependiendo de la polaridad que tenga el triac, uno de los tiristores estará en conducción, mientras que el otro, al ser polarizado de manera inversa, impedirá la conducción de corriente. Esta característica es por lo que se utiliza en corriente alterna, ya que no importa qué parte de la onda de corriente es la que circula por el triac, podrá transitar a través de él. El triac se utiliza regularmente para reguladores de luz, controles de motores pequeños, control de pequeños electrodomésticos, control de temperatura, control de iluminación, control de nivel líquido, circuito de control de fase, interruptores de potencia, etc. Resistencia variable o varistor. Es básicamente una resistencia que tiene la propiedad de disminuir su valor óhmico cuando el voltaje de sus terminales aumenta, y aumentarlo cuando esta tensión disminuye. Son varias las aplicaciones del varistor en circuitos electrónicos modernos, por ejemplo, en fuentes de alimentación reguladas, aplicadores de potencia, suspensores de arco voltaicos, como protectores de contacto, relays, etc.